El último informe de Comercio Exterior de Uruguay 21, que trascendió en estos días, volvió a mostrar un dinamismo excepcional de las exportaciones de bienes. En mayo tuvieron un crecimiento de casi 60% con respecto al mismo mes de 2021. Con esta información sobre la mesa, les proponemos el análisis de hoy. ¿Qué tan generalizado por rubros está siendo el incremento de las exportaciones? ¿Cuánto de este aumento se asocia a la coyuntura favorable de precios de los commodities? ¿Cómo son las perspectivas en materia de comercio exterior para los próximos meses? De eso es que vamos a conversar con el economista Luciano Magnífico de Exante. Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, todo muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Luciano, a ver, como adelantaba Emiliano recién, el informe de Uruguay 21 indica que las exportaciones de bienes crecieron casi 60% en el mes de mayo. ¿Cómo se analiza esta suba y cómo compara sobre todo con la evolución que venían mostrando las ventas al exterior en los meses previos? A ver, la verdad es que el desempeño de las exportaciones en lo que es el último año y medio está siendo extremadamente positivo. Si bien el mes pasado, como ustedes decían, las exportaciones de bienes subieron 57% en la comparación interanual, que lógicamente es una cifra que nos llama la atención a todos, ya venían registrando suba de 2 dígitos de forma sistemática desde principios de 2021. Lógicamente, en los primeros meses de 2021, parte de por qué se veían variaciones tan grandes es que estamos mirando también contra una muy baja base de comparación en 2020, cuando recordemos que las ventas al exterior habían caído por el efecto de la pandemia. Pero la verdad es que más allá de eso, en todo este tiempo, las exportaciones de bienes no solo recuperaron los niveles que teníamos previos al COVID, sino que de hecho lo superaron y con creces, diríamos, alcanzando niveles sumamente altos para los parámetros de años previos. Esto es un poco lo que hace que la evolución más reciente sea tan destacable, ya que a la medida en que ahora en 2022 estamos comparando contra meses del año pasado, en el que el comercio exterior ya se había recuperado, es que, justamente como decía, se hace más destacable esta evolución más reciente. ¿Qué rubros incidieron en mayor medida en este crecimiento tan fuerte de las exportaciones? ¿Podemos repasarlo? Sí, claro. Tanto en la mirada mensual como en lo que es el acumulado del año, el aumento es bastante extendido. Si nos concentramos en lo que es la evolución en lo que va del año, en enero-mayo, en donde las exportaciones de bienes, miradas en su conjunto, crecieron cerca de un 40% en lo que es la comparación interanual, se destaca por incidencia los aumentos en las exportaciones de carne bovina y en lo que son subproductos cárnicos, que aumentaron 56% y 36% respectivamente. Lo que es la soja, que las exportaciones mostraron un crecimiento fuerte de más de 80%, celulosa, cuyas exportaciones mostraron una suba de más del 30%, los productos lácteos subieron también casi 30%, y en el trigo donde aumentaron un 60%. Luego podemos volver, si quieren, un poquito más sobre esto, pero me parece importante marcar que en estos aumentos tan fuertes el monto está jugando el hecho de que estamos con muy altos precios de exportación, pero también que estamos con un crecimiento en los volúmenes exportados. Luciano, ¿y hubo alguna excepción, digamos, a este buen desempeño exportador? La verdad, Romina, que son muy pocos los rubros que muestran caídas y sobre todo, aún los rubros que muestran caídas tienen incidencias bastante acotadas en lo que son los números globales. En ese sentido, y de nuevo mirando enero-mayo 2022 versus el enero-mayo 2021, podríamos mencionar los descensos a las exportaciones del ganado en pie, que cayeron 30%, de carne ovina, 15%, y ya yéndonos a productos que mostraron descenso de menor magnitud, tenemos venta de productos farmacéuticos, un 3%, o lanas y tejidos que están apenas 1% por abajo en esa comparación. En algunos de estos casos, además, si hacemos un zoom, están incidiendo algunos aspectos puntuales de los respectivos sectores. Por ejemplo, ahí el caso probablemente más claro sea el del ganado en pie, cuyo descenso en las exportaciones también es la contracara de unos niveles de faena que han estado en niveles elevadísimos desde hace ya un buen tiempo. Bien. Luciano, recién comentabas que el crecimiento de las exportaciones se daba tanto por un aumento de los precios como por el incremento, por incrementos a nivel de los volúmenes colocados, ¿verdad? ¿Podemos comentar algunas cifras al respecto? Sí, claro. A ver, en realidad en el informe de Uruguay 21 no tenemos esa apertura, pero para eso sí podemos usar la cifra del Banco Central, que tiene el detalle entre lo que está pasando con los precios por un lado y lo que está pasando con los volúmenes o las cantidades por el otro. Esta información está actualizada a marzo y mostraba que en casi todos los principales rubros de exportación de Uruguay, además de trayectorias muy favorables a nivel de precios de venta, también se veían aumentos en volúmenes colocados. En el primer trimestre, las grandes excepciones a esta lógica eran lo que es celulosa y madera, donde las cantidades exportadas cayeron, pero de todas formas, vale decir que los montos subieron porque los altos precios de exportación más que compensaron ese efecto.
Luego tenemos muchísimos rubros en donde están jugando los dos efectos, y de hecho incluso tenemos casos como el de la carne, concentrados de bebida, la misma colza o el trigo, para destacar algunos productos, en donde tenemos incrementos en los volúmenes de 2 dígitos incluso. En el caso de la colza, casi que duplicando los niveles de 2021. En conclusión, si bien es cierto que la coyuntura actual de precios internacionales está ayudando, y obviamente mucho a la dinámica del comercio exterior, también tenemos que decir que las cantidades están teniendo, en muchos casos, aumentos más que interesantes. Bien. ¿Y cómo compara este buen dinamismo exportador, digamos, con lo que está ocurriendo en otros países de la región? ¿Lo de Uruguay, digamos, es excepcional? Te lo pregunto porque nuestros vecinos, bueno, también se están beneficiando de esta situación favorable en materia de precios, ¿verdad? Sí, a ver, estos buenos números a las exportaciones de bienes que está exhibiendo Uruguay no son tan distintos a los que muestran otros países de la región. Si vamos por el caso de los vecinos, en Brasil las exportaciones subieron más de 20% en enero a abril, frente al mismo periodo del año pasado, que es por el periodo que tenemos datos disponibles. En el caso de Argentina, el aumento no fue de 20, pero sí de 30 en el primer cuatrimestre del año. Quizás incluso en ese caso sea más destacable aún el de Argentina si uno considera las distorsiones a las exportaciones que se encuentran vigentes en ese país, ya sea lo que son retenciones u otros mecanismos que han aparecido. Sí, justamente en Argentina el gobierno de Alberto Fernández presentó, ¿verdad?, un proyecto de ley para gravar las ganancias extraordinarias de las empresas derivadas del aumento justamente de los precios internacionales de las materias primas. Fue una novedad de estos últimos días, ¿verdad? La hemos comentado acá en el programa. Bueno, ¿cómo ven ustedes este tipo de medidas? Sí, a ver, cuando se planteó el proyecto, que de hecho ya entró al Congreso argentino, lo que marcaban desde el equipo económico de Argentina para justificarlo fue que, y acá voy a usar frases más bien textuales, lo que se buscaba era capturar parte de la renta inesperada que se generó por el shock de precios de exportación para armar un fondo que pueda usarse en pos de lograr una mayor inclusión social y a la vez evitar efectos recesivos. No trascendieron todavía los destinos concretos que podría tener ese fondo, Claro. Por ejemplo, si se va a aplicar, no sé, a planes de asistencia social específicos. Es cierto también que este panorama de precios de exportación tan elevados beneficia particularmente a algunos sectores, mientras que, como sabemos, en otros más volcados al mercado interno, pesa más lo que es el encarecimiento de costos y la mayor inflación. Esta mayor inflación, a su vez, también erosiona el poder de compra de los ingresos. Estoy pensando en salarios o pasividades. Entonces, es justamente en este marco en el que surgen este tipo de propuestas, este tipo de medidas. Ahora, cuando se evalúan medidas como esta, hay que tener en cuenta también otras perspectivas. Me refiero a que en este caso la medida tiene impactos sobre los incentivos a la exportación, por ejemplo, porque es una disposición más que se suma a otras de corte heterodoxo que ya se vienen aplicando en Argentina. Como decía antes, las restricciones a las exportaciones son el caso quizás más paradigmático. Por ende, medidas de este tipo implicarían introducir más distorsiones a la dinámica del sector agroexportador, con el agravante de que ya la carga impositiva de las empresas en Argentina es muy alta en términos comparativos, y que, como sabemos, el clima de negocio ya de por sí está muy deteriorado. Entonces, todo esto a la larga va a terminar resintiendo las inversiones, y eso probablemente va a afectar el crecimiento potencial del país. Está claro, Luciano. A ver, ya para ir cerrando, ¿cuáles son las perspectivas para los próximos meses en relación con el sector exportador aquí en Uruguay? Por ejemplo, la caída reciente del dólar ¿supone un condicionante para que se mantengan estos altos niveles de exportación? A ver, nuestros pronósticos apuntan a que las exportaciones de bienes únicamente van a cerrar este año con un aumento de casi 10% respecto a lo que fue el año pasado, que se mantendrían relativamente estables en 2023. En general, podríamos ver algo de caída en algunos productos, pero hay que tener presente que el año que viene está previsto que entre en operación lo que es la nueva planta de UPM, que va a suponer un salto importante en las exportaciones de celulosa. En estos pronósticos estamos contemplando que seguramente haya cierta moderación en los precios de varios productos de exportaciones de Uruguay, como de hecho están marcando las últimas referencias de los contratos a futuro, pero igual permanecerían en niveles elevados en lo que es una perspectiva de más largo plazo. En ese sentido, mientras los precios internacionales se mantengan tonificados, un dólar bajo, que era un poco tu segunda pregunta, podría ser visto como consecuencia del proceso, más que como un condicionante para que, de hecho, empiecen a caer las exportaciones. Estas variaciones que comentaban son a nivel de las exportaciones de bienes, que es donde pusimos el foco en el análisis de hoy. También hay que tener en cuenta que seguramente haya cierto aumento en las exportaciones de servicios.
por ejemplo, realmente lo que hace la actividad turística. ¿Qué están asumiendo en ese sentido? Ahora, claramente todavía estamos muy lejos de la próxima temporada turística y hay mucha incertidumbre. Además, no solo porque siguen operando algunas dificultades asociadas a lo que es el COVID, como la menor conectividad o la menor predisposición a viajar en algunos turistas, sino también porque, como decimos siempre, Uruguay se mantiene como un destino muy caro, sobre todo para los turistas de la región. Por eso está en duda que podamos recuperar los niveles previos a la pandemia, ya lo que es la próxima temporada. En cualquier caso, frente a la temporada 2021, que fue históricamente mala, sería esperable sí tener un aumento. Pero para cerrar y para poner un poco en contexto, hay que marcar que el turismo representó ingresos por exportaciones en el conjunto 2019, en lo previo a la pandemia, de unos 1.750 millones de dólares y representaba el segundo rubro de exportación de Uruguay si englobamos todo lo que son bienes más servicios. Por lo tanto, lo que termine sucediendo en este frente solo va a impactar a nivel de comercio exterior, que a lo que nos dedicamos hoy, sino también en los derrames sobre la propia actividad económica. Luciano, gracias por este análisis que tomábamos un poco a partir de la novedad, ¿no? De los últimos días. Las exportaciones de bienes siguen marcando récords. ¿Cuál es la perspectiva de este rubro, del sector exportador? Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene, ¿te parece? Perfecto, hasta la próxima. Un abrazo, buen fin de semana. Igualmente.